Bien, para invertir la imagen tuve que cortar el video anterior, así que el video va a ir en dos partes. En esta segunda parte voy a pasar a explicar el esquema que les he mandado también en foto. Nosotros vemos que el punto de partida del capitalismo, ¿sí?, es un capital que se explica por qué es la relación social entre capitalistas y obreros, y ahí se produce lo que es el proceso de trabajo asalariado, es decir, trabajo por un salario. El que vivimos actualmente, por eso decimos que los rasgos fundamentales de todos los fenómenos del capitalismo ya están establecidos hace cientos de años. Ahora, ¿cuál es el objetivo que tiene, volvemos un poquito para acá, el capitalismo? El capitalismo tiene como objetivo acrecentar el capital. Cualquiera que tiene una empresa lo que pretende es obtener ganancia, ¿sí? El objetivo es ese. Nadie va a desarrollar un proceso productivo, a invertir, como se dice habitualmente, el capital que tiene, si no va a obtener una ganancia. Por lo tanto, obtener una ganancia significa que en un periodo de tiempo, por ejemplo en un año, va a tener más capital que el que antes tenía. Entonces, se produce un circuito donde tiene X cantidad de capital, por ejemplo 100, lo va a acrecentar durante un año, ahora va a tener 120 y vuelve a iniciar el proceso ya no con 100 sino con 120. Vuelve a hacer el proceso, luego va a tener, supongamos, 150 y va a volver a reiniciar el proceso del otro año ya no con 100, no con 120 sino con 150, ¿sí? ¿Cómo logra ir de 100 a 150? Bueno, el fenómeno se produce a partir de la existencia de algo que se llama trabajo no remunerado o plusvalía. Es decir, cada trabajador que contrata va a cobrar un salario, pero fuera de lo que produce para pagarse su propio salario, produce algo que se denomina plusvalía, y esa plusvalía es la que va a quedar en manos del capitalista. Fíjense que acá yo les pongo en este círculo que esto, la plusvalía, es el origen de toda la ganancia capitalista. No existe ganancia en el capital si no hay un trabajador que parte de su trabajo quede en manos del capitalista. Esa parte del trabajo va a hacer que el capital se acreciente, que vaya de 100 a 150 y vuelve a iniciarse el proceso. Entonces, en el fondo, cuando nosotros pensamos ¿qué es el capital? El capital es el trabajo no remunerado que va acumulando el capitalista. Ahora, si esto fuera así, si existiera, por ejemplo, un solo capitalista, bueno, este ciclo no se detendría nunca. Pero ustedes saben que no existe un solo capitalista, que hay muchos capitalistas y que están tratando de competir constantemente entre sí. Entonces, tenemos que la otra característica del capital es que hay una competencia entre capitales por quedarse con la plusvalía que le permite acrecentar el capital. Esa competencia que se da entre capitales se hace a través de la inversión en tecnología. ¿Sí? Ya vimos, cuando vimos el caso del surgimiento del imperialismo, que los capitales que van a ganar en la competencia son aquellos que produjeron un cambio tecnológico. ¿Recuerdan el cambio del tipo de energía? Que se utilizaba el carbón y se pasa a utilizar la energía eléctrica y el petróleo. El cambio en el metal que más se utiliza, que deja de ser principalmente el hierro para ser principalmente el acero, y hay un cambio de maquinarias, ¿sí? La maquinaria de la primera revolución industrial, paradigmáticamente, es la máquina a vapor. Sin embargo, ya en este periodo va a aparecer la turbina, que es la que va a generar la energía eléctrica, y también el motor a explosión que funciona con combustible derivado del petróleo. Entonces, esa inversión de capital en tecnología le va a permitir a los capitalistas que la hagan más producción a menor precio y menos ganancia por unidad. ¿Qué quiere decir esto que más producción a menor precio? Pueden hacer, si por ejemplo fabricaran lapiceras mucho más baratas, mucho más rápido que el resto de los capitalistas porque cambiaron su tecnología, pero a su vez cada una de esas lapiceras cuando tengan que venderla
¿sí? Para poder competir con los demás, se vende a un menor precio, por lo tanto tienen menos ganancia por unidad. Si antes, para obtener una ganancia de 100, necesitaban vender 100 lapiceras, ahora, como se han abaratado todos los costos, para tener una ganancia de 100 necesitará vender 500 lapiceras. Entonces la disputa, la puja por los mercados va a ser cada vez más grande. Y el problema es que no se pueden vender todas las lapiceras que se fabrican. Hay un límite. Entonces hay un momento donde la lucha de los capitales por obtener los mercados lleva a un fenómeno que se llama sobreproducción. La sobreproducción es para mantener el volumen de la ganancia. Es decir, decíamos, si quieren ganar 100 siempre, tienen que cada vez producir mayor cantidad de productos y más baratos para ganar los mercados, y a su vez eso hay que venderlo. Y llega el punto en que ya no se puede vender. Y cuando ya no se puede vender porque hay más materiales, más productos, más bienes que los que el mercado puede absorber, que puede comprar, entonces la sobreproducción hace que se paren las máquinas porque no tiene sentido seguir fabricando si lo que ya está hecho no se puede vender, y cuando se paran las máquinas comienza a desenvolverse la crisis, la falta de pago de salarios, la quiebra de las empresas. Entonces estamos en el momento de crisis del capital. Crisis que la única solución que tiene es la destrucción del capital sobrante. ¿Por qué decimos sobrante? Porque si nosotros analizamos este ciclo del capitalismo, nosotros vemos claramente que el ciclo del capitalismo tiene como objetivo acrecentar el capital. Si tengo 100, llevarlo a 150. Ahora, si hay una crisis y yo tengo 100 y no lo puedo hacer crecer, ese capital, desde el punto de vista del capitalismo como sistema económico, está sobrando. Por lo tanto, hay que sacarlo de circulación. Se llama destrucción de capital sobrante. ¿Cómo lo han hecho durante el siglo XX? Y uno de los fenómenos que les permitió destruir mayor capital sobrante son las guerras y también los ajustes de carácter económico. La destrucción de Alemania, por ejemplo, que era el principal competidor de Inglaterra y de los Estados Unidos en Europa, les permitió a los capitales estadounidenses transformarse en los más importantes del mercado mundial en esa época. Bien, muy sintéticamente entonces se ve que en este ciclo, ustedes van a tener una foto que se va a ver bien clara, del capitalismo hay un ciclo de acumulación de cada uno de los capitalistas al quedarse con la plusvalía de cada uno de sus trabajadores. Y eso va haciendo crecer su capital. Pero a su vez, como los otros capitalistas hacen lo mismo y compiten entre sí por este fenómeno, nos encontramos con la crisis y la resolución a través de las guerras o los ajustes.